Hola, Dios te bendiga. Voy a compartir contigo este mensaje que se titula Un llamado a la cena del Señor y está basado en el pasaje de Lucas 22, 17 al 20 y dice, y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Bueno, ¿quiénes son los que están llamados a participar en la cena del Señor? Son aquellos que por su fe han hecho suyo el sacrificio expiatorio de Jesús en la cruz, creyendo que este es suficiente como redención por la culpa de sus pecados, considerándose ya redimidos por la fe en su sangre. Dice textualmente, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. ¿Sabes por qué es tan valioso este pacto en la sangre de Cristo? Bueno, en Levítico 17:11 nos da la respuesta de una manera clara y definida. Dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona, porque la vida de toda carne es su sangre. Y en Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Bueno, venir a participar de la cena del Señor es la respuesta de tu corazón en gratitud, fe y testimonio público como cristiano. Es por esto que para ti que has testificado que eres cristiano, venir a la cena del Señor habla de tu identidad como alguien que ha creído en Cristo. Tu identidad como cristiano tiene que ver directamente con estas tres palabras. Tú estarías testificando en esta participación, siendo partícipe de estas tres palabras. La primera de ellas es pecado. Según la Biblia, pecado dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Dice textualmente en Primera de Juan 3:4. Entonces, decir yo soy cristiano es aceptar públicamente que eres un pecador. La segunda palabra que tiene que ver de una forma ligada a el significado de la participación en la Santa Cena es remisión o redimir. Según el lenguaje del diccionario de Oxford, redimir significa conseguir la libertad de una persona o sacarla de la esclavitud mediante el pago de un precio. En este caso, estamos enfocando la remisión de tus pecados por el precio de la sangre de Jesucristo. También remitir o remisión significa librar a una persona de una obligación, de un dolor
o de una situación penosa. Significa redimir un cautivo. Entonces, decir yo soy cristiano quiere decir que tú fuiste absuelto, fuiste salvado, fuiste arrancado de un cautiverio del pecado por el precio de la sangre de Jesucristo. Y según el diccionario de la lengua española, redimir significa comprar de nuevo algo que se había vendido, poseído o expropiado por alguna razón. Bueno, la connotación de esta definición tiene que ver y nos transporta al principio, al origen. Dios creó al hombre puro, santo, sin mancha, conforme a la imagen de Dios. Nos creó de su misma naturaleza. Pero la Biblia dice que el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Bueno, remisión tiene que ver con librarte de esta muerte por causa del pecado. Pagar un precio, el precio suficiente y necesario para pagar la culpa del pecado. Y también hay una palabra que está ligada a remitir, que es redención. También en el lenguaje del diccionario de Oxford quiere decir acción de redimir. El que lleva a cabo la acción de pagar el precio. Cristo es nuestro redentor, porque Él es el que pagó el precio por librarnos de aquel cautiverio, de aquella esclavitud, de aquel destino, porque la Biblia dice que el pago del pecado es muerte. Entonces, decir yo soy cristiano significa yo soy un pecador que estaba destinado a la muerte eterna. No había posibilidad de librarme de la esclavitud, del poder, del efecto del pecado. Pero Cristo es mi redentor. Y por eso estoy sentado aquí para dar testimonio, participando de la cena del Señor. Los condenados por los crímenes del pecado no pueden acogerse al beneficio de redención de la culpa por buena conducta. Es por esto que la Biblia dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Nadie puede redimirse a sí mismo, nadie puede pagar la culpa. Tendría que ofrecer el precio necesario, y el precio necesario es una vida santa y sin mancha que perdiste en el momento de que el pecado entró en el mundo. Entonces, Cristo tiene esa virtud, ese poder de su santidad, de haber ofrecido su vida, derramando su sangre. Y Dios está haciendo un pacto en su sangre para todo aquel que cree. Cuando vienes a tomar la cena del Señor, o la Santa Cena, como también le llamamos, es un testimonio de tu fe en Cristo, de que vives en el gozo de que todas las promesas de Dios en Cristo para ti se han cumplido. Tú eres un testigo de que Dios ha cumplido sus promesas en Cristo sobre ti. Es también el gozo de dar testimonio por medio de tu participación que tienes cumplida ya tu salvación y la vida eterna, que has tenido un nuevo nacimiento para ser una nueva criatura y empezar una nueva vida con Cristo.
Eso es lo que significa sentarte a la mesa del Señor. También venir a participar en la cena del Señor es el testimonio de tu gozo, que has nacido a una nueva vida que puede y que quiere estar en comunión y compañerismo con el Señor Jesucristo resucitado. Tener el gozo y la paz de que tu nombre está escrito en el libro de la vida y que jamás, jamás será borrado. Sí, este es el significado de participar en la cena del Señor. Y tú estás dando testimonio de tu fe, de tu gozo, de tu seguridad, de tu complacencia, de estar sentado en esta mesa. Ahora bien, la certeza de tu seguridad es que Dios está interponiendo un pacto eterno en la sangre de su Hijo. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Cristo es el Redentor y es el que está poniendo su sangre para que el pacto de Dios se cumpla. Pero un pacto tiene que ser cumplido por dos personas. Dios ha interpuesto un pacto de limpiar toda la culpa de tus pecados para siempre. Así dice textualmente en Hebreos capítulo 10. Y nunca más me acordaré de vuestros pecados y transgresiones. Ese es el pacto. Nunca más me acordaré. El récord de tu vida queda completamente en blanco de tu vida pasada. Dios es fiel y Dios no puede mentir. Y Él está cumpliendo la parte que a Él le corresponde. Ahora, cuando tú has creído en tu corazón, vienes y te sientas abiertamente, públicamente, para decir: yo he aceptado la oferta de Dios y aquí estoy seguro de mi salvación, seguro de la vida eterna. Es por esto que los llamados a la cena del Señor son los que han nacido de nuevo, aquellos que no se conforman en participar en esta ceremonia solo como un acto religioso, sino en tener el gozo en su corazón de estar presentes en espíritu y en verdad delante de su Redentor, Salvador y Señor Jesucristo resucitado. Ahora, la participación debe de ser una experiencia espiritual, no solamente un acto religioso, porque el testimonio de lo que estamos participando debe ser verdadero. Debe ser una experiencia en espíritu y en verdad. La participación en la cena del Señor es una experiencia profundamente espiritual. En la cena del Señor debemos enfocar dos partes. Una es la ceremonia en sí y otra es el significado y contenido espiritual. Para hacer la celebración, tanto lo ceremonial como lo espiritual deben llevarse a cabo. Pero lo que es importante para un cristiano es que en la celebración de la Cena del Señor es una experiencia y un testimonio y no quedarse únicamente en el aspecto ceremonial. Venir a la mesa del Señor está lleno de contenido espiritual. Es una reunión en espíritu y en verdad, a la cual, después de haber resucitado, el Señor Jesucristo llama a los que son suyos, a los que Él ganó con su propia sangre. ¿Para qué? Bueno, nos llama para renovar nuestros votos de comunión, compañerismo y armonía con Él. Que vengas a una cita de renovación de tus votos, que tú creíste en Él
para la vida eterna y que crees en Él para toda la vida que Él tiene en este mundo antes de partir a la eternidad. Estás renovando tus votos de comunión, compañerismo y armonía. Es decirle, Señor, aquí estoy contigo como el primer día. Mis votos están vigentes. Él es el que invita y Él es el que recibe en la mesa del Señor, y todo cristiano nacido de nuevo, sin excepción, está llamado. Lo que llamamos la Cena del Señor o la Mesa del Señor se llevó a cabo aquella noche antes que el Señor Jesucristo fuese aprendido, por los judíos para ser entregado al gobernador Poncio Pilato. Aquella noche Él la compartió con sus discípulos y la dejó instituida para que la celebraran sus discípulos y todos los que creyesen en Él, es decir, a la iglesia del Señor. Por eso dice, en memoria de mí. Es una conmemoración. Este hecho fue muy específico, muy determinado en medio de aquella reunión con sus discípulos ante la proximidad de los eventos que se desencadenarían a partir de aquella noche que fue aprendido. Prácticamente, Él estaba dejando un legado a sus discípulos, entre los cuales a 12 de ellos nombró apóstoles. El legado sería que aquella ceremonia sería el testimonio conmemorativo de que Él cumplió la voluntad del Padre para lo que lo envió a este mundo, para redimir y salvar a los pecadores en su primera venida, y se consumó con su muerte en la cruz, su resurrección y su ascensión al cielo, para dejarnos la promesa que vendría por segunda vez para resucitar a todos los que creen en Él. Muy bien, continuamos en el siguiente video.